Y en ese sentido, pues os deseamos larga vida y desde luego todo nuestro apoyo, porque precisamente desde organizaciones como, desde luego, como ECUO y como muchas otras, pues hace falta el tener ventanas, el tener voces, el tener posibilidad de tener voz en un momento en el que, como digo, pues desgraciadamente muchos medios de comunicación están cerrando y además están cerrando precisamente esos medios de comunicación que más voz nos dan a los sectores críticos, ¿no? Mientras que el espacio mediático parece cada vez más copado pues por los medios del sistema, podemos decir. Sí, yo creo que la izquierda social y política madrileña en primer lugar, pero creo que también del conjunto del Estado, porque al final TLK a través de Internet se ve en todos sitios, ¿no? Yo creo que ha tenido una de las pocas buenas noticias de este año con la nueva apertura de TLK, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros os damos nuestra enhorabuena y creemos que hace falta que desde la izquierda también social y política hagamos una reflexión sobre que necesitamos medios de comunicación alternativos y que para eso tenemos que unirnos en fórmulas cooperativas y tenemos que poner dinero. O sea, aquí no hay otra forma, hay que juntar aportaciones solidarias de colectivos y de personas de la izquierda social y política para poder construir nuestros propios medios de comunicación, porque si no, todo el relato de la crisis, por supuesto, pero todo el relato de la manipulación mediática y de los intereses de los de arriba lo hacen medios al servicio de ellos. Si nosotros tenemos que construir medios y tenemos que sustentar medios como TLK, y no solo en la televisión, también en los periódicos y también en la radio, ¿no? O sea que en ese sentido creemos que, ya digo, una de las pocas buenas noticias que hemos tenido en este comienzo de año, y creemos que hay que apoyar y hacer que TLK extienda todavía mucho más sus redes en Madrid y en el conjunto del Estado, ¿no? Bueno, yo supongo que tengo delante mío a dos grandes espectadores de esta cadena. Entonces mi pregunta es, ¿por qué decidís ver TLK y no, por ejemplo, otras cadenas a nivel nacional? ¿Qué os ofrece TLK? ¿Qué nos puede ofrecer, por ejemplo, Telecinco? Bueno, es que estamos hablando de modelos completamente diferentes, ¿no? Ofrece pues una voz a los ciudadanos, y para el ciudadano que está al otro lado de la pantalla, o cuando estamos al otro lado, pues la oportunidad de escuchar opiniones que en muchos casos son mayoritarias y que seguramente compartidas por muchos porque son la opinión de la gente, pero que desgraciadamente pues no tiene acceso en esos grandes medios, ¿no? Aquí no se trata de hacer televisión espectáculo en el sentido de generador de grandes beneficios, sino televisión desde la gente y para la gente, ¿no? Yo creo que ese es el gran valor de TLK, y yo creo que por eso va a continuar mucho tiempo y va a tener mucho apoyo de la gente, ¿no? Y hay que insistir e invitar a la gente pues a que se una y apoye iniciativas como esta, porque son imprescindibles en este momento. Sí, yo creo que TLK ofrece pensamiento crítico, que eso es algo que es imposible decir de Telecinco, Antena 3 y todos los demás, ¿no? O sea que desde ese punto de vista, pues que haya programas como este, que haya programas como La Tuerca, en fin, yo creo que es algo que no ofrece ninguna otra televisión, ¿no? Y que por tanto es lo que nos llama a mucha gente de izquierdas a estar conectados a TLK, ¿no? Yo creo que eso es lo que habría que profundizar, ¿no? Ese es el relato del que hablaba antes. Nosotros tenemos, hablando de la izquierda social en sentido amplio y política, ¿no? Tenemos que construir nuestro propio relato, y esto, televisiones y cadenas como TLK es lo que potencian, ¿no? Hay, bueno, pues unas miles de personas que ven este canal y que con ello acceden a opiniones a través de un medio como la televisión, que es un medio más fácil, ¿no? Más en el que la gente se puede conectar desde su casa, pues acceden a opiniones a las que no pueden acceder viendo el telediario de la 1, viendo el programa X de Telecinco, escuchando el debate este que se acaban de inventar antes de la Noria, ¿no? Los sábados, que han visto que como la Noria ya está un poco desacreditada, pues ponen un programa de debate que es una farsa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que TLK aporta, que no aportan otras cadenas, y lo que yo creo que tenemos que apoyar y seguir difundiendo desde todos los sectores de la izquierda, ¿no? ¿Cuántas cosas nos están diciendo hoy aquí esta tarde? Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, en cuanto a representantes de partidos políticos que son más pequeños, ¿cómo os afecta a vuestros votantes o futuros votantes el hecho de que la televisión esté monopolizada por el PP-PSOE?
Bueno, afecta muchísimo, y no solo eso, sino que incluso nosotros en las pasadas elecciones tuvimos la decisión injusta de la Junta Electoral, a pesar de que nos presentábamos en el número de provincias establecido por la ley para poder tener acceso a los programas gratuitos de propaganda electoral. Sin embargo, una decisión arbitraria nos impidió tener incluso esos programas, ¿no? Eso indudablemente afecta al voto, porque claro, afecta al conocimiento de mucha gente. No conoce a los partidos más pequeños, o nosotros, como nosotros decimos, somos nuevos todavía, y por lo tanto pues eso afecta indudablemente, ¿no? Y el tener ventanas es fundamental para dar a conocer tus puntos de vista, y en una democracia real nosotros entendemos que deberían tener todas las organizaciones políticas, todos los partidos, la misma oportunidad de presentar sus planteamientos. Es decir, si la ley electoral establece que tienes que conseguir unos avales, una vez que tú has conseguido esos avales tienes que estar en igualdad de condiciones con el resto de los partidos y por lo tanto en igualdad de tiempo. Sin embargo no es así. Es decir, la cantidad de horas de horas que en las televisiones tienen los grandes partidos no es comparable en absoluto al tiempo que tienen los demás, ¿no? Sí, yo creo que cuando hicieron la ley electoral en el 77, ¿no?, que fue apoyada, por cierto, por todos los partidos que estaban entonces en el Parlamento, por todos, ¿no?, por todos, ya establecía su propia trampa, ¿no?, porque disponía que los partidos que tuvieran representación parlamentaria eran los únicos que podían acceder a, digamos, la información televisiva, ¿no? Esto luego lo han ido perfeccionando con reglamentos, disposiciones, de tal forma eso, que los que están ya son los únicos que aparecen, y como son los únicos que aparecen, pues son los únicos que están, ¿no? O sea que tenemos una pescadilla que se muerde la cola, que impide realmente que opciones políticas nuevas puedan acceder al gran público, ¿no?, que sabemos que lamentablemente sigue siendo, se sigue informando a través de la televisión, ¿no? En países como Francia, que tienen leyes electorales todavía peores seguramente que la de este país, por ejemplo, las elecciones presidenciales que van a tener lugar ahora, si los candidatos que se presentan recogen las 500 firmas de alcaldes, que es un mecanismo muy complicado, más incluso diría yo que el de las firmas de aquí, pero si las recogen, si son capaces de recogerla, tienen exactamente el mismo tiempo en la televisión pública y en la mayoría de las televisiones privadas, ¿no? Bueno, es un concepto, creo que de democracia un poco diferente del que tenemos aquí, ¿no? Incluso en Italia hay acceso para los partidos minoritarios en la televisión pública, cosa que aquí, bueno, pues te ponen a las 2 de la mañana, o este año ya ni siquiera eso, ¿no?, porque con lo de las firmas, o luego con triquiñuelas que se han inventado, ni siquiera, ¿no? Incluso es una reflexión un poco más allá, porque ya no es solo a los partidos minoritarios, es que a las opciones sociales minoritarias, a los movimientos sociales, ¿no?, tienen también el acceso muy restringido, ¿no? Es verdad que el 15M ha roto un poco esta brecha en algunos medios, pero en general los movimientos sociales o los sindicatos alternativos tienen vedado su acceso a los medios de comunicación. Bueno, hablando de la televisión pública, ¿cómo creéis que va a afectar esta mayoría tan aplastante que ha sacado el PP en las últimas elecciones? ¿Cambiará la televisión pública? Bueno, indudablemente va a cambiar porque hay planes abiertos de privatización, ¿no?, de muchas televisiones públicas, sobre todo las televisiones autonómicas, muchas van a ser privatizadas. En el caso de Televisión Española ya se ha anunciado, de Radio Televisión Española ya se han anunciado recortes, y esos recortes seguirán, ¿no? Y además, desde luego, la experiencia anterior del gobierno de Aznar nos hace pensar o nos hace temer que el control político del Partido Popular de la información en televisión va a ser todavía mucho mayor del que se vive en este momento, del que se ha vivido, ¿no? Realmente yo creo que por un lado vamos a asistir a la privatización de muchos medios públicos, y por otro lado, bueno, y lo vivimos por ejemplo en Telemadrid, ¿no? Telemadrid se ha convertido en un elemento puro y duro de propaganda del gobierno de Esperanza Aguirre, ¿no?, y ahora de Ana Botella, ¿no? Esto es lo que desgraciadamente tenemos que esperar, hay que intentar evitarlo, pero es lo que se puede esperar de lo que va a ocurrir en los medios públicos, ¿no? Entonces, solamente la crítica y la denuncia lo puede evitar, yo creo, ¿no? Pero realmente entramos en una fase difícil para la información o el acceso a la información realmente libre, ¿no? Sí, yo creo que los mínimos avances que se habían conseguido, por ejemplo, en Televisión Española con
este Consejo de Informativos independiente, ¿no?, que no podía ser dirigido desde el Consejo de Administración y que además el Consejo de Administración había sido nombrado prácticamente por consenso y con presencia de distintos agentes sociales y políticos. Creo que está en cuestión, y no en cuestión porque el PP vaya a sacar una ley mañana y lo vaya a cambiar, sino porque con la retirada de los 200 millones de euros que le han quitado a la Corporación Radio Televisión Española en el recorte este que acaban de hacer ahora, ¿no?, el día 30 de diciembre, hacen que realmente en fin, la propia producción propia que hace Televisión Española, ¿no?, la poquita producción propia, o incluso seguramente el pago de las nóminas de muchos trabajadores estén en riesgo, ¿no? O sea que no tengo yo tan claro que lo que el PP vaya a hacer una nueva ley y vayan a volver a poner a Urdazi y a todos estos impresentables ahí, ¿no?, al frente, sino que la van a estrangular económicamente, ¿no? Por ejemplo, en Telemadrid yo creo que sí la van a privatizar, ¿no? Esto ya han abierto la posibilidad de privatizar canales autonómicos, lo van a hacer, aunque de hecho está ya privatizada, es un canal, está ya privatizado, aunque sus trabajadores sean públicos, ¿no? Lo que van a hacer es privatizarlo para poder despedir a todos los trabajadores que quieran, ¿no? Actualmente Telemadrid está privatizada, es una televisión al servicio de Esperanza Aguirre de forma indiscutible, ¿no? Es un escándalo cada vez que se pone un programa, un telediario, ver las cosas que allí se dicen, ¿no? Pero ahora la quieren privatizar para poder despedir y poner allí a un amigo de Esperanza Aguirre a dirigir el asunto, ¿no? Pero yo creo que esta reflexión sobre los medios públicos es también muy pertinente y muy importante que sea discutida en el seno de la izquierda, ¿no? Hace falta medios públicos que tengan suficiente capacidad económica para poder dar informaciones independientes y que no estén controlados por el poder político de turno, ¿no?, por el ejecutivo de turno. Y en ese sentido seguramente los pequeñitos avances que ha habido en la anterior legislatura seguramente que se van a ir perdiendo. Ya digo que pues seguramente por causas económicas, ¿no?, porque la crisis en la que estamos inmersos se lo puede llevar todo por delante, ¿no?, incluido esto. ¿Vosotros esperabais estos resultados tan aplastantes que sacó el Partido Popular? Sí, la verdad es que a nosotros no nos ha sorprendido, ¿no? Desgraciadamente yo creo que de manera, en fin, cada uno vota de manera libre, ¿no? Pero hemos asistido a una campaña electoral en la cual el Partido Popular, sin presentar un programa, aunque todos intuíamos lo que iba a hacer, sin presentar un programa, pues ha sacado una mayoría que tampoco es la que ellos dicen que es, porque realmente cuando uno analiza en el global de la población, pues si no me equivoco creo que es el 30% del apoyo de población que han tenido, sí, hay un 70% de la gente que no ha votado al Partido Popular. Yo creo que eso no hay que olvidarlo, porque realmente la acumulación de poder en este momento en España del Partido Popular es inmensa, ¿no? Tiene la mayor parte de los ayuntamientos, la mayor parte de las comunidades autónomas. Hay un dato muy significativo en estas elecciones con los resultados del PP, que aumentaron escaños sin aumentar en votantes. Bueno, y si analizáramos cuál hubiera sido el resultado, como se han hecho algunos análisis, con otra ley electoral diferente, ni siquiera hubiera tenido mayoría absoluta, ¿no? Lo cual yo creo que hubiera sido sano para nuestra democracia, ¿no? Por tanto, yo lo que quería decir es que la cantidad de acumulación de poder que tiene en estos momentos en sus manos el Partido Popular no se corresponde con el apoyo social que tiene, es decir, tienen prácticamente el 90% o el 95% del poder político con un apoyo del 30%, ¿no? Lo cual expone de manera muy evidente pues los déficits que tiene nuestra ley electoral, ¿no? Y bueno, yo creo que vienen 4 años muy complicados, muy difíciles, y no deja de sorprender, lo que realmente sorprende es que la gente haya votado sin que hubiera un programa, ¿no? Y ahora dicen cosas, por ejemplo, ayer mismo el ministro de Agricultura y Medio Ambiente dice vamos a modificar la ley de costas para que se urbanicen más las costas, algo que ni siquiera estaba, por supuesto no estaba en su programa, ¿no? Porque ni siquiera hacían una referencia, pero tantas cosas que van a ocurrir y que bueno, irán sacando de la chistera pues cualquier cosa, ¿no? Yo creo que la reflexión que la gente debería hacer, o que deberíamos todos hacer, es si realmente estamos votando lo que queremos votar o si nos estamos dejando llevar pues por una marea que no se sabe muy bien quién impulsa, ¿no? Sí, el resultado era esperado, ¿no? Yo creo que después de lo que había hecho el Partido Socialista, después de que Zapatero suicidara a su partido, ¿no? Con los 2 últimos años de su legislatura, era bastante previsible que el PP iba a obtener un resultado como el que ha obtenido, ¿no? Que quizá lo más sorprendente haya sido eso, el nivel del hundimiento del Partido Socialista, ¿no? Que pensaban que iban a bajar, pero no tanto, ¿no? En todo caso, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Recordar a la gente que el PP tiene
el 30% del voto real, es decir, hay un 70% que no les ha votado, y que frente a esa legitimidad que ellos quieren hacer valer siempre, ¿no?, y sistemáticamente de las urnas, podemos oponer una legitimidad de la calle, una legitimidad social. Y eso yo creo que es la tarea en la que tenemos que ponernos inmediatamente, ¿no?, porque el nivel de los ataques y de los recortes no ha hecho más que empezar, ellos mismos lo dicen, ¿no? Este es el inicio del inicio, es decir, recortar todo lo que han hecho en este primer Consejo de Ministros es solo el aperitivo de lo que nos espera y de lo que van a hacer, ¿no? Entonces, frente a esa legitimidad, sí